Recorrer los municipios de Colombia siempre será una invitación a desconectarse de las grandes ciudades y a encontrar en estos sitios de espacios donde la tradición aún se conserva, no como algo del pasado, sino como una parte viva del presente. Para la muestra, su arquitectura. En este capítulo los invito a caminar conmigo por algunos de los rincones más representativos de Entre Ríos, un pueblo que respira historia y donde cada calle parece tener algo que contar. Sean todos bienvenidos. Comenzamos este recorrido por la Casa de la Cultura de Entre Ríos, un espacio creado en 1976 que en sus inicios funcionó como la Biblioteca Municipal. Hoy, luego de varias restauraciones, se conoce como la Casa de la Cultura Francisco de Paula Pérez. Desde su fachada ya resulta atractiva, con las puertas abiertas, como quien dice, pasa y descubra. Es uno de los espacios culturales más activos del municipio. Esta edificación es un buen ejemplo de cómo se puede restaurar el pasado sin perder la esencia, con techos de teja de barro, corredores en madera, puertas en tonos vivos y un amplio patio central donde la naturaleza destaca con materas que lucen flores y le dan al lugar ese encanto simple de lo tradicional. Apenas se entra, uno siente que no está en un museo, sino en una casa viva. El patio es amplio y acogedor y se recorre por los bordes. Desde allí se accede a algunas salas donde se exhiben objetos, fotografías y documentos que cuentan la historia del pueblo. Una de las exposiciones más llamativas es la de las cédulas antiguas, documentos de identidad que más allá de los rostros nos muestran cómo antes se describían las personas, por su oficio, sus señas particulares, incluso su carácter. Además de esos documentos ampliados en las paredes, si caminan por el lugar, verán un jardín interior, ideal para sentarse un rato y disfrutar de un café. La casa fue restaurada hace pocos años y es uno de esos lugares que provocan quedarse. Aunque algunas salas estaban cerradas al momento de mi visita, pude ver uno de los pocos museos del municipio. No es común encontrar museos en municipios pequeños, pero en Entre Ríos existe uno, en una sección de esta misma casa donde se conserva una muestra religiosa del pueblo y una pequeña colección de objetos campesinos, con herramientas, utensilios, muebles antiguos y fotografías de celebraciones cívicas y religiosas. También hay un espacio dedicado al trabajo del cuero, uno de los oficios tradicionales del municipio. Desde la parte alta de la casa aprovecho para tomar una vista panorámica del pueblo, y es un buen momento para contarles por qué se llama Entre Ríos, ya que el municipio está rodeado por el Río Grande y el Río Chico, y sus primeros habitantes llegaron en el siglo XVIII desde Santa Rosa de Osos y otros municipios del norte antioqueño. Entre Ríos entonces fue constituido en 1830 y elevado a la categoría de municipio en 1835. Hoy se destaca por su producción lechera, su tradición religiosa y su arquitectura bien conservada. En capítulos anteriores les he mostrado algunas casas típicas de Entre Ríos. Si ya las han visto, sabrán que hay algo muy especial en sus fachadas: colores suaves, ventanas amplias, balcones con flores, sobre todo paredes blancas o con tonalidades crema. Ese estilo encantador ha comenzado a atraer a un turismo que, sin ser masivo, llega cada vez con más frecuencia desde Medellín y otras regiones de Colombia.
Siguiendo el recorrido, llego hasta la casa parroquial, lugar donde descansan y trabajan los religiosos del municipio. En todos los pueblos colombianos siempre hay una casa de este tipo y suelen tener ese aire solemne pero acogedor que tanto caracteriza al campo colombiano. Tuve la fortuna de ser bien recibido e ingresé a uno de sus salones principales, decorado con mobiliario tradicional, sillones antiguos, ventanas con marcos en madera, flores típicas del clima frío y detalles religiosos en cada rincón y pared. Todo en esta casa conserva ese carácter costumbrista, como si el tiempo aquí también se moviera más lento. Saliendo de allí, me encuentro con la plaza principal del municipio. En uno de los costados se levanta la iglesia principal, la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, un templo sobrio y hermoso construido en ladrillo, que desde su fachada ya impone con su arquitectura sencilla pero firme. Y aprovechando la calma de la tarde, ingreso al templo. La historia de esta iglesia es interesante. En 1832 se comenzó a levantar una capilla en terrenos donados. En 1836 fue reconocida como parroquia y no fue sino hasta 1888 cuando se terminaron los detalles finales, techos, campanas y reloj. Este es uno de los templos más antiguos del norte antioqueño. El templo tiene 3 naves, una central y 2 laterales. Durante celebraciones como la Semana Santa puede albergar a más de 500 personas, aunque su diseño fue pensado para una comunidad mucho más pequeña. Lo que más llama la atención está en el cielo raso, pinturas del artista Salvador Arango Botero que decoran el techo con escenas religiosas de grandes detalles. La iglesia no tiene cúpulas, pero esto no le resta belleza. Al contrario, su sencillez la vuelve aún más especial. Aquí la fe no se ostenta, simplemente se respira. Sigo caminando por el centro del municipio, donde las casas tradicionales dan carácter al paisaje urbano. Entre Ríos no necesita monumentos modernos para destacarse, ya que su encanto está en mantener las raíces y en no haber cedido a la tentación de derrumbar lo antiguo por lo nuevo, como ha ocurrido en algunos municipios y ciudades colombianas. Y mientras seguimos con este recorrido, quiero contarles que este municipio, además de su arquitectura y vida cultural, es sede de 2 eventos muy significativos: las fiestas del paisaje, que celebran los panoramas naturales de la región y le han valido el título de la Suiza colombiana, evento que se realiza la última semana de mayo. Y el otro festival es el Chama Fest, un evento de música rock que suele realizarse cada año entre septiembre y noviembre, cuyo lema es Música para la Memoria. Nos acercamos a la última parada, la alcaldía municipal, ubicada en una casa completamente restaurada que conserva los elementos clásicos de la arquitectura antioqueña, con corredores amplios, un gran patio interior, ventanales altos y una segunda planta desde donde se puede ver
gran parte del casco urbano. En su interior hay una cafetería donde les recomiendo sentarse y tomar un café, bajo el sol suave que suele acompañar el clima de este municipio, que es de 12 a 23 grados centígrados. Subo a la segunda planta y siento que esta casa reafirma lo que había dicho. La identidad antioqueña no solo está en lo que se ve, sino en la forma como se vive. Aquí se respira orden, respeto, pero también cercanía. La gente es muy amable, sonriente y bastante abierta. Y con esta vista desde el balcón de la alcaldía, finaliza este recorrido por Entre Ríos, un pueblo que demuestra que es posible crecer sin olvidar, donde la tradición y renovación conviven. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si esta historia te gustó, te invito a dejarme un comentario. Por ahora me despido con el privilegio de mostrarles en pocos capítulos de este maravilloso rincón de Antioquia en Colombia. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.